Ah, no, este desorden de los zapatos me tiene loco. ¿Qué hago? ¿Dónde los guardo? Necesito urgente fabricar un mueble, pero que no sea solo un zapatero, sino que me sirva para aprovechar más el espacio y que tenga más funciones. Ya lo tengo. Se trata de un mueble que vamos a fabricar con Terciado Mueblería de 15 milímetros. Tiene dos niveles para guardar zapatos, arriba una cubierta donde vamos a poner cojines y poder sentarnos más cómodos, y por los costados vamos a agregar dos canastos para guardar accesorios. Este proyecto es súper simple porque partimos pidiendo dimensionado en la tienda El Terciado. Son tres cortes de 130 por 36 centímetros, dos de 40 por 36 centímetros, uno de 13 por 36 centímetros y la trasera del mueble que será en MDF de 3 milímetros color blanco que mide 132 por 35 centímetros. Lo primero que se une son los dos laterales que miden 40 por 36 centímetros con la base de 130 centímetros por 36. Juntamos las piezas con prensa escuadra y hacemos un avellanado por cada tornillo. Son 3 por cada lado, a 2 centímetros desde los bordes y 1 al centro. Antes de atornillar, echamos cola fría y fijamos con tornillos punta fina de 1,5 pulgadas. Con el mismo sistema de fijación vamos a seguir armando el zapatero. Vamos a unir otra pieza de 130 por 36 con la costilla de 13 por 36. Unimos estas dos piezas atornillando la costilla al centro, es decir, a los 65 centímetros. Fijamos desde abajo con 3 tornillos, avellanando la madera y con un cordón de cola fría para mejorar la adherencia. Después esta estructura se suma a la base, fijándola a los laterales a una altura de 18,5 centímetros. Y para terminar la estructura se atornilla la última pieza de 130 por 36 centímetros a los laterales y a la costilla, también con 3 tornillos en cada unión. Todos los avellanados que hicimos los vamos a retapar con masilla. Aplicamos y sacamos el exceso con una espátula delgada. Cuando ya esté seca la masilla, vamos a lijar todo muy bien para dejarlo parejo. Vamos a usar una lija 120 y los elementos de seguridad, guantes, lentes y mascarilla. Pasamos un paño para sacar el polvo y aplicamos con brocha y rodillo una pintura especial para muebles que es semibrillo y deja una capa muy resistente a la limpieza. La pieza de MDF blanco, que es la trasera, la vamos a poner una vez que el mueble esté seco. Las vamos a fijar con puntas de 1 pulgada que vamos a poner por todo el contorno cada 20 centímetros. Las maderas y el resto de los productos que usamos para este proyecto los compré en la app de Soymac. Aquí puedes vitrinear, ver stock de productos y revisar los precios. Y si estás en la tienda, simplemente escaneas y puedes pagar desde tu celular. Para terminar, vamos a poner estos canastos organizadores en los dos laterales. Los vamos a fijar con tornillos punta fina justo al centro y a una altura que nos quede cómodo para dejar el control remoto y los cargadores. Quedó impecable. Finalmente lo pusimos en este muro, pero ustedes lo podrían poner perfectamente a los pies de la cama en la entrada de la casa donde les sea más cómodo. Pero siempre acuérdense de poner unos buenos cojines para que cumpla bien su función de banca. Ustedes suscríbanse al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube y coméntenos si les gustó el zapatero. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.